Aquí tenemos un problema con un Kia Rio 2014. Como pueden notar, el motor está inestable. Sí, eso quiere decir que nos está fallando un cilindro. Entonces lo que se hace normalmente en estos casos para saber cuál de los cilindros es el que nos está fallando, pues empezamos por desconectar, puede ser o bien bobinas o bien inyectores. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos bobinas individuales de 2 entradas. La primera pues nos llevará el voltaje, puede venir desde el switch, y la segunda nos dará la señal o el corte que brinda la computadora. Ahora, para probar cada uno cuál de todos los cilindros es el que nos está dando problemas, como les había comentado, podemos empezar desconectando bobinas o desconectando los inyectores para ver cuál es el cilindro que no está trabajando. Ahí está. Entonces, sacando se nota que el motor falla. Lo volvemos a ingresar y empieza a trabajar. Entonces quiere decir que este cilindro sí está trabajando normalmente. Luego el de acá, el siguiente, lo retiramos. Vemos que el motor igual falla, se escucha que falla. Lo colocamos nuevamente y empieza a trabajar. Vamos por este cilindro y notamos que el motor sigue igual, ¿sí? La marcha sigue constante, fallando, pero constante. Lo sacamos y lo mismo. Entonces ya podemos intuir que el problema está en este cilindro. Ahora, para saber si es bobina o si es chispa o es inyección, o también puede ser compresión, cosa que dudo bastante porque el carro no tiene bajo kilometraje, por ende es difícil que tenga un problema de compresión, y de tenerlo deberían fallar 2 cilindros en muestra de que se sopló un empaque de cabezote. Así que vamos a revisar el estado primeramente de la chispa, de la bujía y también de la bobina. En ese momento vamos a comprobar si estamos trabajando bien con las alimentaciones que llegan a esta bobina individual. Entonces, como podemos ver, ya revisamos en diagramas anteriores, siempre hay un cable que es común, es decir, que se conecta con con este, y es el que lleva el positivo procediendo. Entonces vamos a revisar la alimentación que están recibiendo estas 4 bobinas por medio del cable común que habíamos visto en diagramas, que es común con este y obviamente con este. Entonces habíamos dicho que este cable nos va a llevar 12 voltios desde el switch de encendido, es decir, desde la llave en posición de accesorios. Entonces, como pueden ver aquí, este cable es negro. Aquí tenemos otro cable negro. Aquí el cable negro y aquí otro cable negro. Lo que me hace suponer que el cable que es el común entre los 4 y que transporta los 12 voltios, pues será el negro. Así que vamos a chequearlo. En puenteado he sacado aquí una señal desde este cable negro hacia el positivo del multímetro, y el COM o masa la he puesto pues obviamente a una masa firme del vehículo, y vamos a hacer la prueba. Ábrele el switch. Entonces, con switch abierto tenemos alimentación efectivamente 12.78 voltios, es decir, sí está recibiendo alimentación. Lo siguiente sería probar si tenemos pulso de chispa producido proveniente de la computadora. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente. Ciérrale. Ya en este momento coloqué el polo positivo de nuestro foco LED y el negativo obviamente a la señal o al switcheo de la computadora, a la apertura y cierre que nos da el módulo encendido que está dentro de la computadora. Y en este momento pues puedo comprobar aquí, se nota que el LED enciende, es decir que la computadora está enviando los pulsos para la chispa de la bujía. Entonces, con eso puedo descartar que el problema esté obviamente en el cableado del socket que va hacia la bobina. Esta es una manera sencilla. Lo que siempre les recomiendo es aíslen todos los cables a los que estén conectados su foco LED, porque recuerden que en algún punto del motor pueden encontrar masa de carrocería, y si algún cable, por ejemplo el positivo, puede estar topando sobre esta masa, pues
podemos causar un cortocircuito que puede quemar un fusible e incluso alguna salida de la computadora. Nosotros ya sacamos la bobina que estaba fallando y encontramos que tiene estos defectos que pueden ver en la contextura. Por ende es posible que la bujía por ejemplo en este momento aquí probándola podemos ver que tenemos chispa, pero estas fallas, estas erosiones que tiene en el cuerpo la bobina pueden producir que la chispa salga y se esté perdiendo por medio del cabezote en el momento en que la ingresamos. Entonces ahora vamos a hacer una prueba rápida para ver si ese es el problema con esta bobina, y efectivamente podemos mirar ahí que al nosotros acercar a un negativo, a una masa de carrocería, la chispa empieza a saltar por donde está roto el cuerpo de la bobina. Entonces ese es el problema con esta bobina y por lo tanto esta bobina tendrá que ser reemplazada. ¿Sí? Y se puede ver claramente cómo la chispa está fugando por el cuerpo de la bobina, y eso es lo que genera la falta de potencia en ese cilindro que nos da el problema.